con don Raúl Bustos, presidente de Bomberos de Chile. Un honor tenerlo aquí junto a nosotros esta mañana. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Recién asumiendo el 1 de julio recién pasado. Ah, pero recién en el cargo. Oiga, vamos a ir al tiro a una pregunta. Este tema, que es un tema propio que realizó Pauta.cl en su minuto, que tenía que ver con un tesoro bursátil y el plan de bomberos para utilizarlo, porque le corresponde a usted, y eso le queremos preguntar. Nosotros conjeturamos mucho de cómo se iba a utilizar estos dineros. Son 11 millones de dólares que van a llegar a la institución luego del remate de acciones sin dueño que se realizó en La Rueda. Se puede demorar más de un año eso sin llegar el dinero, tenemos entendido, ¿no? Pero en soñar, no hay engaño. Me imagino que ya tienen planes para utilizar esos montos. Bueno, como ustedes bien dicen, es un tesoro, y un tesoro se busca, lo hemos buscado durante años. Fue necesario modificar una ley para encontrarlo. Y claro, son dineros que tienen que tener un lapso de retención por parte de la Bolsa de Comercio de Santiago para que Bomberos pueda acceder a ellos después de un año desde la fecha de su remate. Me imagino, eso sí, Raúl, que ya hay planes para esos dineros, porque siempre existen. Y convengamos que a nivel institucional las necesidades en Bomberos de Chile son muchas. Sí, bueno, sepa usted que estos dineros, en realidad la ley existe hace mucho tiempo, la ley 18.046, que es la ley de sociedad anónima. Exactamente. Esta ley nos permite a nosotros anualmente recibir cerca de 5.000 millones de pesos por dividendos no cobrados, por personas que no cobran sus acciones por fallecimiento, etcétera. Olvido incluso. Y esta ley, este tesoro que usted dice, se genera precisamente porque habían acciones por cuentas de tercero que no habían sido declaradas. Y hoy día esta ley le exige a estas empresas declarar, y por lo tanto tenemos esta suma cercana casi a los 20.000 millones de pesos que estamos esperando entonces que pasen Raúl, los plazos. Ustedes han hablado de hacer un fondo de estabilización y invertir. ¿Este fondo qué sería? ¿Ustedes contratarían a expertos de la plaza, banqueros para que lo administren, o ustedes tienen un equipo? ¿Por qué no elegir un fondo ya existente con gente que ya sabe manejar o que tiene experiencia en manejar fondos? Lo estamos evaluando. Lo que sucede, como le digo, este es un fondo extraordinario. Va a ingresar por única vez, a diferencia de los dividendos no cobrados que nos llegan todos los años. Permanentemente, sí. Entonces, en este fondo, lo primero, lógicamente, nosotros estamos también asesorados por algunas instituciones financieras. Por ejemplo, ¿cuáles? Generalmente nosotros trabajamos con ciertos bancos, especialmente el Banco Santander. Ya. Quizás tengamos que hacer algunas consultas ahí respecto de las inversiones. Y lo principal es que nosotros de este fondo, el plan es, primero, al transcurrir el año, cuando ya tengamos certeza de estos fondos, porque estamos hablando todavía en el aire. Contante y sonante, claro. La propuesta es que la mitad, el 50% de estos fondos vayan a un fondo de estabilización de estos 5.000 millones de pesos anuales, que son con los que Bomberos de Chile suplementa el presupuesto fiscal. Perfecto. Estos fondos de la ley de sociedad anónima, producto de la nueva tecnología, la informática, el mayor conocimiento de las personas, está cada día más decreciendo. Yo le hablaba de 5.000 millones de pesos anuales que se reciben por este concepto, pero ya... La gente está cobrando más que antes. Claro, ¿no? Porque además que los sistemas de posición efectiva, los sistemas de conocimiento, hoy día los bancos también están depositando electrónicamente a sus accionistas, por lo tanto, eso va a ir decreciendo. Entonces, este fondo de cerca de 20.000 millones de pesos, al menos el 50% es lo que la propuesta de este presidente va a ser de que existe un fondo de estabilización para ir supliendo. El próximo año serán, por ejemplo, 4.800 millones los que se reciban normalmente. Y se va a invertir en instrumentos... 200 millones vamos a tener que ir estabilizando el fondo para 5.000 millones, que está destinado básicamente a ayudar a los cuerpos bomberos, sobre todo en una escala, sobre todo a los cuerpos bomberos más pequeños de Chile, con menos ingresos, digámoslo así. ¿Cuál es la realidad de la institución hoy en esa materia? En materia de recursos, de equipamientos y por ende de necesidades donde van a apuntar estos recursos. ¿Usted diría que han logrado tener un financiamiento que les permita funcionar como a ustedes les gustaría? Porque finalmente es el punto. De manera profesional y como les gustaría. Yo creo que en materia de financiamiento, Bomberos de Chile
está el debe quizás en cerca de un 30 o un 35% para funcionar como debiera ser. Hoy día, si bien tenemos un ingreso de financiamiento fiscal de cerca de 41.225 millones, no alcanza para las tareas operativas como por ejemplo de personal remunerado, personal rentado que está en los cuerpos de bomberos. Todos los bomberos somos voluntarios, pero lógicamente hay cierto personal, el cuartelero, la radiooperadora, que son rentados. Claro. Y no todos los cuerpos de bomberos tienen personal rentado. Raúl, le quería preguntar en este sentido, ustedes establecieron que la mitad, como bien decía usted, iría a un fondo de estabilización y la otra mitad iría a proyectos que presenten las distintas bombas o cuarteles para suplir sus necesidades. ¿Existe algún comité que garantice la objetividad en la selección de los proyectos que reciben y los que no reciben dinero? Sí, bueno, es una propuesta, esto es el Fondo de Estabilización del 50%, y es el Directorio Nacional de Bomberos el que tiene que pronunciarse sobre la materia. El Directorio Nacional de Bomberos está compuesto por los presidentes de los cuerpos bomberos por región. Pero por lo tanto, son cerca de 20 personas. Pero eso es para el Fondo de Estabilización. Yo me refiero a la otra mitad, a la mitad que iría a ayudar a proyectos directamente. Sí. ¿Cómo se garantiza que sea objetivo el sistema de reparto? Sí, bueno, hay ya acuerdos previos en que estos dineros provenientes de la Ley de Sociedad Anónima, existe una tabla, una graduación, en que esta otra mitad, en que la propuesta básicamente está por distintas razones. Hay también, tenemos que dejar ahí quizá un fondo de estabilización, un fondo, digamos, para algunas reparaciones de cuarteles. Me imagino yo 2.000, 3.000 millones de pesos. Todos los cuarteles de bomberos en Chile están continuamente en reparación, en construcción de ampliaciones, etcétera. Y hay otra parte del dinero que también, de acuerdo a esta tabla que ya lleva mucho tiempo, puede distribuirse directamente. La gran decisión de Bomberos de Chile a tomar el próximo año es precisamente el otro 50% lo destinamos a fondos de inversión previo o preestablecidos, como por ejemplo la reparación o reconstrucción de cuarteles, la adquisición de material de bomberos. ¿Eso se compra a nivel nacional? A nivel nacional, en procesos que están muy regulados con la Subsecretaría del Interior, con el Ministerio del Interior, con un manual de procedimiento. Muy regulado, eso está absolutamente regulado, que se garantiza, digamos, sobre todo las licitaciones. Hemos tratado de ser muy transparentes con eso. Estamos conversando con el presidente de Bomberos de Chile, Raúl Bustos. Raúl, ¿qué pasa con la alcancía y con el sobre con que se hacen las colectas en bomberos? Y se lo pregunto en la dirección de que si estos dineros quizás vienen a paliar esa situación y ya quizás no veremos más esas alcancías, y también a otras fórmulas bastante novedosas que ha comenzado a hacer bomberos, por ejemplo en Rancagua, donde ha implementado al menos 2 medidas para erradicar las colectas callejeras. Una de ellas es recibir aportes a través de las cuentas de agua y otra es realizar capacitaciones por las cuales reciben dinero y por lo tanto pueden financiarse. Mire, me hace una pregunta absolutamente de política correcta o incorrecta. Esto del tarro que llaman los bomberos, esto de alcancía, hay muchos cuerpos de bomberos pequeños que lo defienden con mucha intención. A morir. A morir. De hecho, algún presidente ha dicho, mire, sabe, nosotros ya los bomberos de Chile no necesitamos más del tarro, de la alcancía. Los extranjeros lo entienden bien poco cuando los ven en los viajes. Es curioso, al menos. Claro, porque hay un ingreso fiscal, también hay un ingreso municipal, también hay ingresos FNR. Y donaciones también. Y donaciones. Pero mire, básicamente para cuerpos bomberos pequeños todavía lo siguen usando, casi como un mito republicano, diría yo. Una cosa más bien mística, más que una necesidad. Pero es que ahí entramos a la política incorrecta, porque hay cuerpos bomberos, fíjese, en algunos puntos que reciben bastante ingreso por esto. Y a veces le preguntan a la Junta Nacional, bueno, ¿y usted me va a dar lo que yo recibo por esto, que no es menor, en algún peaje? Fíjese que algunas veces se recolectan casi 5 millones, 6 millones de pesos, que no deja de ser para una compañía pequeña, mediana y grande etcétera. También. Ahora, nosotros estamos por la regulación total y ojalá que esto se vaya disminuyendo. Yo creo que ya en el país ha ido disminuyendo, pero hay... ¿Pero qué le parece la experiencia de Rancagua en particular? Me parece muy en un buen camino. ¿Podría como también me parece la experiencia de Puerto Montt también excelente. En Puerto Montt se hacía una rifa anual. Les dejaba cerca de 60 millones de pesos anualmente.
Hoy día el municipio dijo, no más rifa, bomberos, nosotros colocamos ese monto y el Cuerpo Bombero de Puerto Montt va a recibir cerca de 200 millones de pesos al año, lo que supliría el hecho que los voluntarios o los bomberos vayan a percibir, digamos, estos sobres, que es un sistema mucho más regulado que el tarro. Claro. Lo que nosotros, como Nacional, digamos, no alentamos el tema de la colecta directa, es que, bueno, el dinero no... en una rifa ya es más regulado, pero en un tarro a veces es más complicado, digamos, que esos fondos, ¿verdad?, se administren bien. Justamente conversábamos hace un ratito nomás aquí con el director ejecutivo de Fundación Trascender acerca de una encuesta de voluntariado, ¿eh? Y una de las razones por las cuales las personas más les cuesta donar es por la falta de conocimiento o transparencia de dónde van destinados esos dineros. Ahora, bomberos cuenta con una confianza ciudadana bastante importante, pero sin duda claro, es un tema eso. Le cuento ¿Qué pasa dentro del tarro? Le cuento que todos los cuerpos bomberos en Chile son autónomos, tienen personerías jurídicas distintas. En el tema del tarro han existido problemas de ese tipo, de lo que usted insinúa, digamos. Es un tema muy poco regulado y es un tema que depende mucho de los directorios de cada cuerpo bombero. Pero a veces hemos tenido esta clase de problemas y bueno, se han sancionado en algunos casos, pero revierte mucho al tema particular del cuerpo bombero en especial. Hay unos cuerpos bomberos muy ordenados y bueno, y otras veces la regulación no ha sido la correcta. Y bueno, ahí estamos nosotros pendientes. O sea, por ejemplo, un cuerpo de bomberos no voy a poner nombres de ciudades para no herir susceptibilidades, pero podría oponerse a una determinación que acuerde la Junta Nacional. La Junta Nacional ha determinado recomendar no tener estas colectas directas. Y hay cuerpos bomberos que no es que no la respeten. La Junta Nacional es una corporación de corporaciones. Sí. No manda, hablándolo así, a todos los cuerpos de bomberos del país. No es primus inter pares. No, la Junta es una no obliga, pero sí recomienda. Y nuestra recomendación es eliminar este proceso de este procedimiento de captación de dinero. Pero bueno, hay cuerpos de bomberos que realmente dependen mucho de este tema, están muy acostumbrados a este tema. No obstante, que hoy día los recursos han ido aumentando. Precisamente uno de estos es la ley 18.046, pero como le digo yo, la brecha para que los bomberos realmente ya no tengan ninguna excusa para poder pedir dinero es de 35%, y en este momento estamos hablando con el gobierno para cómo va a ser el presupuesto 2019. Raúl, te quería llevar a dos hechos puntuales que sucedieron en el norte del país el 17 de julio y el 6 de agosto, en donde de alguna manera se agredieron a bomberos durante su labor. En el caso de La Tirana les robaron equipos, billeteras y celulares mientras combatían un incendio. En el caso de Antofagasta fueron agredidos mientras peleaban contra un incendio en un campamento. ¿Son hechos raros esto o ustedes están viviendo este tipo de agresiones permanentemente? Este tipo de agresiones lamentablemente se está viviendo día a día. Los datos que usted me da, los hechos que usted me da son los más noticiosos. Un botón de muestra. Claro, botones bastante significativos. Lo de Antofagasta realmente es repudiable. Son bomberos que van a intervenir en un incendio y son agredidos físicamente. Y también lo de La Tirana, una cantidad de material, prácticamente desvalijaron unos carros bomba que estaban en ese servicio. Yo le digo que el material de bomberos hoy día es de primer nivel, es absolutamente normado. Además de ser complicado reducir ese robo, ¿cómo lo revendes? No. Claro, son zonas también mineras en que se utilizan mucho de estos equipamientos, sobre todo lo que más sentimos son los equipos de respiración autónoma, es decir, estos elementos que le permiten a usted ingresar, poder respirando en un ambiente más bien contaminado, y son equipos que superan los $2.500, ¿me entiende? Entonces son carísimos. Raúl Bustos, presidente de Bomberos de Chile, le queremos agradecer muchísimo por esta conversación de esta mañana para saber qué van a hacer con los recursos que teníamos la duda con Josefina de aquí, el equipo de Pauta, en qué principalmente se iban a invertir, y bueno, este llamado a atención también final
a estos hechos puntuales, pero que preocupan claramente de la agresión a bomberos mientras realizan sus labores y el robo de equipo. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en Primera Muchas gracias. Esperamos con ansia el 5º remate de acciones que se va a producir el 9 de agosto para cerrar este capítulo del artículo 18 bis. Está entretenido. Ha sido como una teleserie. Así es. Y hay muchas personas atrás por este logro, digamos, de poder tener estos recursos. Bueno, mucha suerte gracias. Y que las vendan, que saquen harta platita. Pues. Muchas gracias a ustedes muy también. Bien. Adiós. Gracias.